Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Paciente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor del pozo de desesperación, del lodo del fango me hizo sacar, sobre peñas puso mis pies y mis pasos enderezó, puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Señor, no retengas de mí tu grande bondad y tus misericordias se gocen y se alegren en mí. Aquellos los que aman tu gran salvación, mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios. Señor, no retengas de mí tu grande bondad y tus misericordias se gocen y se alegren en ti. Aquellos los que aman tu gran salvación, mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios. Sobre peñas puso mis pies y mis pasos enderezó, puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Señor, por la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias, Padre, por darnos a Cristo Jesús y gracias por darnos su santa palabra, la Biblia.
Padre, gracias por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Capacítenos, Señor. Sacuda nuestra mente para que entienda su verdad. Entregamos en su mano santa nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser. Y pedimos en esta hora, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga verdaderamente palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante estos días hemos estado trabajando con la serie La familia en Cristo. Y hoy, el título del tema de hoy es la primera parte de En Cristo. ¿Qué significa en Cristo? Hemos hablado y hemos hecho un breve recuento acerca de Jesús en el libro de Isaías. Solamente tocamos algo del capítulo 42, que es el primer canto, y algo del capítulo 49, que es el segundo canto. Tendríamos que trabajar con el Isaías capítulo 50, que es el tercer canto, Isaías 52 hasta 13, hasta el 53, versículo número 12. Es extensísimo todo esto. La eternidad no será suficiente para estudiar esos 4 cantos, porque ahí está la ciencia de la salvación, ahí está la sabiduría oculta, ahí está el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, ahí está el misterio del Evangelio, el misterio de la redención, ahí está la revelación de Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Es la ciencia que estudiaremos por la eternidad. Pero por lo menos hicimos una breve aproximación a ese estudio tan profundo y tan extenso. Ahora queremos, con la gracia y la bendición de Dios, trabajar un poco con el significado de la frase en Cristo. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, descubre que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y de esos 27 libros hay 14 que escribió el apóstol Pablo. Después de Jesús, en el Nuevo Testamento, Pablo es quien hace la mejor teología. Primero Jesús y luego el apóstol Pablo. Entre todos los libros que Pablo escribió, hay uno que resalta sobre los demás y se conoce como la tesis de la salvación o el mejor material que hay en el Nuevo Testamento que explica la salvación. Ese libro es el libro de Romanos. Hay mucho que decir de Romanos, pero lo único que nos interesa en este momento es ir a Romanos para sacar de Romanos esa frase en Cristo. Es imprescindible que entendamos brevemente cómo está estructurado este libro. Vamos a ver entonces, número 1, la estructura del libro y luego en cada parte del libro, en cada sección del libro, buscaremos esa palabra en Cristo. Y acto seguido vamos a entrar un poquito más profundo en el significado de esta frase. Pablo utiliza la frase en Cristo para definir nuestra posición y nuestra condición. En Cristo nos habla de una bendición, una bienaventuranza, nos habla de la salvación. Estar en Cristo significa estar en la salvación. Significa estar en el Espíritu, significa estar en consonancia con los principios establecidos por Dios. Estar en Cristo significa que usted es hijo de Dios, significa que usted tiene derecho de entrada en el reino de los cielos. Estar en Cristo significa que usted aceptó el sacrificio de Cristo y aceptó lo que Dios proveyó. Estar en Cristo significa que usted conoce el Evangelio, que usted conoce la salvación y significa que usted está siendo sellado con el Espíritu Santo. De manera que hay todo un universo detrás de la frase en Cristo. Por eso, Pablo contrasta a Adán con Cristo, Adán versus Cristo, Adán y Cristo. Y entonces él dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo número 22, una frase interesante y muy famosa.
Usted puede estar en uno de estos dos lugares. Jamás estará en un tercer lugar. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice, ¿cuáles son estos dos lugares? No hay un tercer lugar. O usted está en Adán o usted está en Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay un pensamiento en el libro de Romanos que nos ayuda a tener una idea más clara acerca de esto. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O usted está en Adán, perdido y con la muerte detrás, la muerte eterna, o usted está en Cristo y alcanzó la salvación y la vida eterna. De manera que allí comienza todo. Hay algo interesante con lo que quisiéramos arrancar en este momento, y es una cita que está en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerde que uno de estos días pasados estábamos leyendo San Juan capítulo número 3 y aparece la palabra condenación. ¿Qué es lo que pasa con la condenación? ¿Por qué hay personas que serán condenadas? ¿Cómo es que quedan condenadas? Leímos en San Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el 17, San Juan 3, 17, el Señor Jesús dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y añade Jesús, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice Jesús, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, si usted rechaza a Cristo Jesús, ya el hecho de rechazarlo, ya usted sabe que usted mismo se está condenando. Cristo no vino para condenar al mundo, Juan 3:17, vino para que el mundo sea salvo. La gente se condena y se pierde porque rechaza a Cristo Jesús. Y Dios ha sido paciente, ha esperado y esperado para darle oportunidad a usted y oportunidad a mí de que conozcamos a Cristo, porque la salvación es Cristo. Y el Evangelio es Cristo Jesús. Vamos al libro de Romanos entonces y vamos a trabajar inmediatamente con esto. Para mí es emocionante y a la vez apasionante estudiar la frase en Cristo, porque todo depende y está en Cristo. Pablo usa más de 150 veces en sus escritos la frase en Cristo. Vamos a trabajar hoy con Romanos hasta que terminemos lo que queremos y luego vamos a pasar a otro libro de Pablo y así para ver en Cristo en distintos libros del apóstol Pablo, aunque hoy veremos algunas citas de otros libros. Les recomiendo que esta serie la trabaje, la copie, la escriba, etcétera, etcétera, porque la va a necesitar toda la vida. Y si quiere predicarle a la gente acerca de Cristo, es un buen material para que a la luz de la Biblia ellos entiendan la obra y el trabajo de Cristo. Trabajemos con el libro de Romanos entonces. ¿Cómo podemos entender a Romanos de una manera breve? ¿Cómo podemos comprender la estructura del libro de Romanos? Ponga cuidado porque vamos a ver toda la estructura, todo lo que es el bosquejo, todo lo que es el contenido brevemente del libro de Romanos. Pablo escribe el libro de Romanos para explicar, para poner en claro lo que es la salvación.
Cuando usted estudia Romanos, debe leer también o estudiar el libro de Gálatas y también la carta a los Hebreos. Esos 3 libros, léalos juntos para que la idea sea más clara. En Romanos encontramos a Pablo escribiendo, enseñando, mostrando la belleza de la salvación en Cristo Jesús. Romanos ha salvado a mucha gente y a muchos reformadores. Fue el libro que les motivó a trabajar, entregarse a Cristo y trabajar por otros, y se levantaron reformas, revivamientos, etcétera, etcétera. En casi todos los revivamientos se trata con el libro de Romanos. Ponga cuidado. En la página de lavozdelconsolador.org usted puede encontrar 10 horas que grabamos de Romanos para 3ABN Latino. Ahí lo puede copiar, están en videos, lo puede copiar, lo puede bajar y cambiar en audio. Ahí está el material, lo puede disponer de él. Y hablando de la página de La Voz del Consolador, permítame hacer este anuncio. Mire, en la página de La Voz del Consolador hemos puesto lo que se llama en la página de entrada Maratón de la Oración. Y es que hay un maratón de oración de 100 días de oración en nuestra iglesia. Si usted quiere saber más acerca de qué es orar, cómo orar, cuándo orar, para qué orar, por qué orar, dónde orar, etc., vaya que ahí está el material y nada más tiene que copiarlo. ¿Cuál es la verdadera oración? ¿Qué significa orar en el nombre de Cristo? ¿Cuál es el valor de orar en el nombre de Cristo? Etcétera, etcétera. Todo lo que usted necesita saber acerca de la oración, ahí está, lavozdelconsolador.org. Vaya y puede copiar libremente todos los sermones y ponerlo en su teléfono, en su iPad, en su computadora. Bueno, el material está ahí, usted lo puede copiar libremente. Estamos durante 100 días, son 100 días de oración que tenemos en nuestra iglesia adventista mundial. Hay algunos videos de nuestro presidente de la Conferencia General donde le está promoviendo esos 100 días de oración. Muy bien. Cuando usted toma el libro de Romanos, descubre lo siguiente. Romanos tiene una introducción y tiene una conclusión. Y curiosamente en el centro tiene 5 divisiones. Pablo lo hace de una manera tan didáctica y tan interesante que es bien fácil aprenderse la estructura. Y luego es interesante aprenderse los detalles. Pero nos interesa la estructura y luego ir sección por sección buscando la palabra o la frase en Cristo, cómo aparece en cada una de las secciones y aparece en la conclusión. Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 17 nos habla de la introducción. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 17. Ahí en la introducción encontramos algunas cosas interesantes. Encontramos que el Evangelio es de Dios en el versículo número 1 y los versículos 1 al 6 definen lo que es el Evangelio. En el versículo 3 dice que el Evangelio es acerca de Jesucristo y los versículos 16 y 17 enfatizan el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. En ningún otro hay salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 17, la introducción. Muy bien. La primera parte del libro está en Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Esa sección se conoce como el así que de la condenación. Así que, luego, sin embargo, es una conjunción que el apóstol Pablo usa que se escribe O-U-N, un. Ahí aparece la condenación. Si usted lee esa sección del libro, Romanos capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 21, lo único que va a encontrar es a Pablo condenando, condenando y condenando. Y diciendo que todos somos culpables, que todos hemos pecado, que todos nos dañamos, que no servimos para nada, que estamos completamente acabados. Sección número 1. Si usted se queda solo con la sección 1, se va a amargar la vida y se va a deprimir. Cuando usted termina la sección 1, Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, entonces pasa a la segunda sección, que se conoce como el así que de la justificación. Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5, versículo 21. En esta segunda sección usted encuentra la belleza de lo que es la justificación por la fe. Cómo
reconociendo que usted es pecador y malo, ahora viene y descubre lo que Dios provee. La palabra clave del libro de Romanos completamente es la palabra justicia. Recuerde que hoy estamos trabajando con la serie La familia en Cristo y estamos iniciando un estudio de la frase en Cristo. Y ahora en esta presentación y tal vez otra presentación más, lo veremos en el libro de Romanos. Estamos interesados en que usted se anime, se motive a estudiar la palabra de Dios. Y usted me dirá, ¿para qué si la salvación es por gracia? Sí, la salvación es por gracia, pero amigo mío, recuerde la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, Dios entregó 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 talento a un tercero. Mientras esperamos que Cristo venga, debemos estar ocupados, número 1. Y número 2, recuerde lo que es el sellamiento que aparece en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis y que se menciona en el capítulo 1 del libro de Efesios y se menciona en el capítulo 9 del libro de Ezequiel. El sellamiento. En este momento están sellando a los siervos y las siervas de Dios. El sellamiento consiste en un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. ¿Qué significa eso? Significa que se supone, se espera, se entiende que si usted es cristiano, sepa en quién usted ha creído y qué usted ha creído. Y precisamente lo que estamos haciendo, mostrándole el quién, Cristo Jesús, la familia en Cristo. Y estaremos durante estos días hablando acerca de Cristo, en Cristo, de Cristo, por Cristo y para Cristo. Él será el centro de toda la predicación. Por tal razón, Romanos nos guía y nos ayuda a entender la obra de Cristo, el plan de salvación de Cristo. Y usted no puede darse el lujo de ignorar estas cosas. Bien, Romanos, la segunda parte dijimos que es el asique de la justificación. Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5, versículo 21. Allí en el capítulo 4 aparece la experiencia de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. En el capítulo 5, el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y allí el capítulo 5 también presenta la maravillosa experiencia del versículo número 6, el versículo 8 y el versículo 10. Cuando éramos débiles e impíos, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, versículo 8. Y cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Y luego usted puede ver la frase mucho más, esa intensificación del apóstol Pablo que aparece en el capítulo 5. Es una belleza toda esa sección del libro de Romanos. Muy bien. Entonces la siguiente sección es el asique de la certeza, la seguridad de la salvación. Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo número 8. En el capítulo 6 vemos el valor del bautismo, Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Y vemos que Pablo nos explica que cuando nos bautizamos en la muerte de Cristo. Muere el hombre viejo y nace un hombre nuevo y empezamos una vida nueva. Algo interesante del capítulo 6 también es que Pablo dice que somos esclavos o del pecado o somos esclavos de la justicia. Usted tiene que tomar una decisión. O se hace esclavo del pecado y el diablo lo destruye, o se hace voluntariamente siervo, esclavo de la justicia, esclavo de Dios. ¿Qué significa esto? En Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo escribe, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. ¿Por qué Pablo es esclavo de Jesucristo? Porque Cristo lo compró con su sangre. Pablo ahora es propiedad de Jesucristo. Ahora le pertenece a Jesucristo. Ahora Pablo acepta estar crucificado con Cristo. Ahora Pablo sabe que Pablo ya murió. Este es un nuevo Pablo, una nueva criatura. Por eso, él dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De allí la importancia para Pablo de la frase en Cristo. Ya no vivo yo, ahora vivo en Cristo.
Ahora soy propiedad de Cristo. Ahora vivo en la impenetrable atmósfera de Cristo. Ahora vivo en la presencia de Cristo. Ahora estoy en el horizonte de Cristo. Ahora estoy apartado para Cristo. Hay una frase hermosa que el apóstol Pablo utiliza en el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, que nos ayuda a entender un poco más este pensamiento del apóstol. Mire qué cosa linda. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia se explica a sí misma. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y añade: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo. Si ustedes han resucitado con Cristo, si ustedes se bautizaron, porque el bautismo es un símbolo de la muerte, la sepultura con Cristo y luego la resurrección en Cristo. El hombre viejo muere y nace un hombre nuevo. Todo en Cristo. Cuando seguimos mirando Romanos, estamos haciendo una pequeña introducción de la estructura y los contenidos breves del libro de Romanos. Cuando seguimos mirando Romanos, encontramos la siguiente sección. Vimos la primera sección o la introducción, Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 17. La segunda parte, Romanos, la primera parte del contenido del libro, Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. La tercera sección, Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta Romanos capítulo 5, versículo 21. Allí hemos llegado con, número 1, la psique de la condenación, 2, ahora la psique de la justificación. Y ahora vamos a trabajar con el capítulo 6, 7 y 8, hemos dicho, es la psique de la certeza y la seguridad de la salvación. Ya hicimos un comentario del 6, en el capítulo 7 Pablo presenta que el pecado mora en él, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el capítulo 8 es el corazón de todo el libro. Es el corazón de todo el libro. Siéntese un día y lea el capítulo 8 de Romanos. He repetido lo que otros han dicho siglos atrás. Han dicho que si se pierde la Biblia entera y nada más queda Romanos, hay bastante para predicar. Y que si Romanos se pierde y nada más queda el capítulo 8, hay bastante para predicar. En Romanos 8 encontramos el primer versículo que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8 nos habla de la carne y el Espíritu. Romanos 8 nos habla de lo que son guiados por el Espíritu de Dios. Y Romano tiene una nota tan alta, tiene un párrafo tan hermoso que hay que leerlo, hay que leerlo. Recuerde que en el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero en el capítulo 8 de Romanos, los versículos 32 en adelante son un párrafo maravilloso, un párrafo glorioso, un párrafo que está fuera de serie. Dice Romanos 8, 32 en adelante, lo siguiente. Dice el 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo entregó, es un acto legal. Versículo 33 dice Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y responde: Dios es el que justifica. Y pregunta: ¿quién es el que condenará? Y responde: Cristo es el que murió. Y añade: más aún el que también resucitó. Y sigue diciendo: el que además está a la diestra de Dios. Y concluye diciendo: el que también intercede por nosotros. En otras palabras, ¿quién te puede condenar si estás en Cristo? ¿Quién te puede condenar si eres propiedad de Cristo? ¿Quién te puede condenar si te refugias en Cristo Jesús? Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Muy bien,
Entonces tenemos la siguiente sección que se conoce como el asique de la misericordia. Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Cuando lee ese asique de la misericordia, ve que Pablo se enfoca. Bueno, en realidad el asique de la misericordia, capítulos 9, 10 y 11, son un paréntesis. Pablo hace un paréntesis para referirse a los judíos. Salta de el asique de la certeza y la seguridad de la salvación, Romanos capítulo 6, 7 y 8, y hace un paréntesis, pero usted puede saltar a la última sección que se conoce como el asique de la vida práctica, Romanos capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 13, capítulo 15, versículo 13. Repito, el asique de la vida práctica, Romanos 12, 1, hasta Romanos 15, versículo 13. Y la última parte, que es la conclusión, recuerde que hay una conclusión, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 17, y la conclusión, Romanos capítulo 15, versículo 14 hasta Romanos capítulo 16, versículo 27. Y aquí en el centro está todo el contenido del libro con, número 1, el asique de la condenación, Romanos capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Número 2, Romanos, lo que es el asique de la justificación, Romanos capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 21. Número 3, el asique de la certeza o la seguridad de la salvación, Romanos capítulo número 6, 7 y 8. Y también el asique de la misericordia, Romanos capítulo 9, 10 y 11. Y finalmente el asique de la vida práctica, Romanos capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 13. Ahí tiene el contenido del libro. Ahora, el trabajo de nosotros es ir a cada una de esas secciones y descubrir la frase en Cristo. Porque si la teología de Pablo está envuelta en la frase en Cristo y Romano es su mejor libro para predicar a Cristo o la salvación, tiene que aparecer en Romanos. Vamos a ver entonces cómo descubrimos esta frase en Cristo en el contenido del libro de Romanos. Recuerde que en Cristo significa que no estamos en Adán. En Cristo significa que hemos aceptado el don que Dios nos dio, que es Cristo Jesús. En Cristo significa que usted recibió la salvación a través de Cristo y recibió la unción del Espíritu Santo. Recuerde cuando Pedro predica su sermón el día de Pentecostés, que la gente le pregunta, Hechos capítulo 2, versículo 37, varones galileos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro le contesta, mire lo que contesta Pedro. Hechos capítulo 2, versículo número 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Qué haremos? Y es posible que esta respuesta le beneficie a usted. Es muy probable que usted que nos sigue, que nos escucha o que nos sigue a través de una televisión o a través de la internet, esté en el valle de la decisión, que ya conoce la doctrina, que ya conoce a Cristo y tiene que tomar una decisión. Varones galileos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro le contesta, dice la Biblia, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted está en Cristo, es automático que usted está en el Espíritu Santo. Usted no puede estar en Cristo sin estar en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que le convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que hace en la vida suya efectiva y eficaz la obra de Cristo. Si está en Cristo, está en el Espíritu. Si no está en Cristo, no está en el Espíritu. Por eso llama la atención como el apóstol Pablo dice en el capítulo 8, que se le llama también el capítulo del Espíritu Santo en Romanos, el capítulo 8, desde el mismo versículo 1 y 2, usted encuentra el Espíritu Santo presente en el libro de Romanos. Sí, me apasiona el tema del Espíritu Santo. Sí, hay cientos de sermones en la página de La Voz del Consolador. Si le interesa aprender más del Espíritu Santo, vaya a la página de La Voz del Consolador, lavozdelconsolador.org, y vaya al canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial. En esas dos páginas va a encontrar muchísimos sermones acerca del Espíritu Santo.
No tiene que pagar, no le van a pedir ofrenda. Pero vaya y copie. Romanos capítulo 8, mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire cómo aparece el Espíritu Santo en el versículo 1. Y en el 2 de Romanos capítulo 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aparece el Espíritu Santo. Me apasiona el tema del Espíritu Santo y repito, en la página lavozdelconsolador.org puede copiar todos los sermones que quiera acerca del Espíritu Santo y hay bastantes sermones. Y en el canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial, puede ver una cantidad de sermones acerca del Espíritu Santo. Pero bueno, sigamos con nuestro estudio. Siguiendo el libro de Romanos, estamos trabajando con la serie La familia en Cristo y estamos aproximándonos a un estudio de la frase en Cristo solo en el libro de Romanos. Ya vimos la estructura del libro, ahora queremos ir despacio por las secciones distintas del libro, leyendo los pasajes que presentan la frase en Cristo. Para Pablo, toda su teología está en Cristo, en to Christos, en Cristo. Existimos en Cristo, somos salvados en Cristo, nos debemos a Cristo, todo es Cristo. Pablo entiende y comprende que todo gira en torno a Cristo. Todo absolutamente. Si comemos es en Cristo, si todo es en Cristo, todo tiene que ver con Cristo y entonces tiene que ver con el Espíritu Santo también. Vayamos ahora de una manera hermosa a ver cuánto tiempo nos permiten para empezar a ver la belleza de estos contenidos. Cuando nos vamos al libro de Romanos, encontramos que la expresión en Cristo no la encontramos en la introducción. Y cuando seguimos en lo que es la sección de la condenación, Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, no encontramos la frase en Cristo. Pero mire qué hermoso. En Romanos capítulo 3, versículo 24, en la sección que tiene que ver con la justificación por la fe, mire lo que aparece en el versículo 24. Recuerde, estamos trabajando con la serie La familia en Cristo. Estamos trabajando ahora con la frase en Cristo y estamos buscándola en el libro de Romanos. Ponga cuidado a esto, por favor. Todo el universo depende de Cristo. Todo el universo fue hecho por Cristo, de manera que está Cristo en todo, en todas las cosas como creador. Cristo es el centro y el eje de todo. Cristo es el dueño de todo. Tiene autoridad en el cielo, tiene autoridad en la tierra. La palabra autoridad que Cristo dice en el libro de San Mateo capítulo 28, versículo 18, es la palabra exousia. La palabra exousia es la misma palabra que usó Satanás cuando dijo, y yo tengo derecho, tengo autoridad, tengo soberanía en estas cosas. Cuando Cristo muere en la cruz y cuando Cristo resuelve el problema del pecado, entonces dice, se acabó el relajo. Ahora aquí mando yo. Ya Cristo tiene la recuperación del derecho que Adán perdió. Cristo lo recupera, vence las fuerzas del mal en la cruz del Calvario, Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Y ahora todo derecho, todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra, toda soberanía la tiene Cristo Jesús. Por eso, cuando el cristiano está en Cristo, cuando el cristiano vive en Cristo, cuando pertenece a Cristo, Cristo le da ese derecho, esa autoridad. Por eso el apóstol Pedro y los demás apóstoles predicaron con tanta autoridad y las maravillas y milagros que Dios hacía a través de ellos. Pablo llega después y cómo hacía milagros y maravillas porque predicaba y vivía en Cristo. Veamos Romanos capítulo 3, versículo 24. Mire lo que dice Romanos 3, 24. Estamos aquí en la sección que se conoce como la sección de la justificación por la fe. Recuerde, capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 21. Así que el 3:24 pertenece a esa sección, a la sección de la justificación, en la psique de la justificación. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es hermoso
cómo Pablo combina todas estas palabras poderosas en un solo versículo. Miremos otra vez rápidamente. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificados es una palabra legal, declarados justos en el tribunal. ¿Cómo fuimos declarados justos en el tribunal? Bueno, gratuitamente, por su gracia, nos declararon justos. Dios tiene poder y autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque pagó el precio del pecado en Cristo. Pagó el precio del pecado con Cristo. Cristo pagó el precio del pecado. Si usted ahora acepta a Cristo y se entrega a Dios, Dios puede legalmente declararlo justo, porque Cristo pagó el precio de su pecado. Aquí está la belleza del significado de la palabra en Cristo. Y lo hace Dios gratuitamente. No lo hace gratis porque fue fácil. No, la paga del pecado es muerte eterna. Y Cristo pagó la muerte eterna. De manera que aunque es gratis, no fue barato. Le costó todo a Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don que Dios nos da que no merecemos. La gracia es lo que Dios hace por nosotros y no merecemos que Dios lo haga. La salvación es por la gracia de Dios. Todo gira en torno a la gracia de Dios. ¿Quiere conocer más de la gracia? ¿Quiere entender más la gracia? Mire, todo lo que Cristo hizo fue por gracia. Todo lo que Dios hace es por gracia. No hay ningún negocio detrás de esto para Dios. Todo es por la gracia. Hay un pequeño libro que ha sido un manual en mi casa, en mi vida, en mi casa, en mi familia. Y desde que mis niños, desde que mis hijos nacieron, ese matinal lo hemos estudiado toda la vida. Y todavía ahora seguimos estudiándolo. Es una mina y usted puede conseguirlo gratis. Yo no estoy vendiendo el libro, no estoy vendiendo el libro. Busque en la internet y ponga la maravillosa gracia de Dios y póngale al lado PDF y aparecerá el libro. En las librerías se le va a hacer difícil conseguirlo, pero si entra a la internet lo puede conseguir gratis. Vaya preparándose una biblioteca electrónica porque hay muchos libros que me gustaría recomendarle. ¿Cómo se llama el libro? La maravillosa gracia de Dios. Es, después de la Biblia, después que lea El deseo de toda la gente y lea todas esas biografías acerca de Cristo, este pequeñito libro, cuando usted lo reciba, lo va a amar toda la vida. Va a todas las áreas de la vida. Es un matinal. Hay una paginita para cada día. Pero a mí yo no me aguanto y le meto y le doy porque eso es una belleza. Es una belleza. La maravillosa gracia de Dios. Ponga así, y está en PDF, para que lo pueda bajar gratis en su aparato electrónico. Muy bien, encontramos entonces que la frase en Cristo aparece en Romanos 3:24 en la sección que se conoce como justificación por la fe. Seguimos mirando, seguimos buscando y entonces nos encontramos con la belleza de que en la sección que más aparece la frase en Cristo es en la sección que tiene que ver con la certeza y la seguridad de la salvación. Romanos capítulos 6, 7 y 8. En esta sección llueven los textos acerca de en Cristo. Y es normal, es correcto que aparezcan en esa sección porque la salvación está segura, asegurada y garantizada. Está segura y asegurada porque Cristo la ganó y la conquistó, pero garantizada porque hay una persona divina que está trabajando con la salvación. Recuerde que la salvación es Cristo Jesús, pero hay una persona divina que se llama Espíritu Santo, que es el que está trabajando en los corazones, convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio, cambiando y transformando sus mentes, transformando sus vidas, renovando sus mentes, y esa persona es el Espíritu Santo. Por tal razón, el Espíritu Santo es clave como la garantía, el arrabón de la salvación. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, estas citas son hermosas. Efesios, capítulo 1, versículo 13 y versículo número 14. Efesios, capítulo 1, versículo 13 y versículo 14.
Esto es tan hermoso y tan precioso que a uno se le puede olvidar el tiempo y necesitamos ponerlo claro con el tiempo. Porque de lo contrario vamos a seguir corrido. Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo número 14. El versículo 13 dice: en Él, en Cristo, ya estudiaremos, si Dios lo permite, en alguno de estos días, la frase en Cristo en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios. Y es algo hermoso y maravilloso. Aproximadamente unas 30 veces aparece la frase en Cristo en el libro de los Efesios. La palabra clave de Efesios es unidad. La de Romanos es justicia. Y es hermoso estudiar la unidad, el valor de la unidad en Efesios, buscando la palabra en Cristo. Y aquí en el versículo número 13 dice: en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí aparece el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo en la salvación? Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es las arras. El Espíritu Santo es el sello, dice el versículo número 13. El Espíritu Santo es el sello de la salvación. Me gusta esto porque los hombres y mujeres que viven en Cristo, los hombres y mujeres que pertenecen a Cristo, los hombres y mujeres que son de Cristo, entonces muestran en su vida la presencia y la unción del Espíritu Santo. Miren el capítulo 4, el versículo número 30 del libro de Efesios, lo que dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí, es hermoso estudiar en Cristo a la luz del libro de Romanos y a la luz del libro de Efesios y de cualquier otro libro, pero concentrémonos en el libro de Romanos. Estamos en el asique de la justificación, Romanos capítulos 6, 7 y 8. Veamos algunos pasajes en esta sección que nos hablan de la frase en Cristo. Romanos capítulo 6, versículo número 3. No sé usted, pero a mí me apasiona porque estamos recibiendo las evidencias, las pruebas de la obra de Cristo. Y en el tribunal celestial y en el tribunal que gobierna todo el universo trabajan con evidencias, con pruebas. Por eso, cuando se habla de la predicación del evangelio, se utiliza la palabra testimonio. San Mateo capítulo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Testimonio. Testimonio significa presentar las pruebas, las evidencias a favor de Cristo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Presentando las pruebas y las evidencias a favor de Cristo. El cerebro suyo necesita ser reprogramado. La ausencia de la Biblia en nuestro cerebro ha permitido que el enemigo nos programe en una forma peligrosa y equivocada. Es el Espíritu de Dios que programa la mente conforme a la voluntad de Dios a través de la Biblia. Es tan interesante esto, tan interesante, que el apóstol Pablo nos habla de el hombre natural, nos habla del hombre espiritual y nos habla del hombre carnal. Tres tipos de personas. 1 Corintios capítulo 2 y capítulo 3. Me gusta el versículo 16 de 1 Corintios capítulo 2, donde Pablo dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién es el hombre natural? Al que no le importa ni Dios, ni la Biblia, ni el cielo, ni la salvación, no le importa. ¿Quién es el hombre espiritual? El hombre que vive en Cristo, que está lleno del Espíritu Santo, que su vida está entregada y consagrada a Dios. Y ahora me pregunta usted, bueno, ¿y quién es el hombre carnal? El hombre carnal es aquel que empezó siendo espiritual, pero descuidó su comunión y su relación con Dios. Y entonces dejó de crecer. Y entonces dejó de llenarse de la Biblia. Y entonces es como una torta medio cocinada, cocinada de un lado y cruda del otro. Y entonces tenemos un mundo lleno de personas cristianas que lo que son carnales. Lamentablemente,
Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Vamos rapidito a leer esto. 1 Corintios capítulo 3. Dice el apóstol Pablo, versículo 1, dice él, de manera que yo, hermanos, lamentablemente, los carnales fueron espirituales, pero descuidaron su comunión con el cielo, descuidaron su relación con Dios, descuidaron su relación con Cristo, descuidaron su comunión con el Espíritu, descuidaron el estudio de la Biblia, descuidaron la oración, descuidaron todo lo que tiene que ver con el cielo, y entonces tienen el nombre de cristianos, son hermanos, pero hace tiempo que se separaron de Dios. Dice el versículo 1, a 1 Corintios capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo no está diciendo que son naturales, que no les importa a Dios, no. Pero tampoco puede decir que son espirituales, entregados y consagrados a Dios. No, son una abominación, son una aberración. Gente con la ropa de gentes espirituales, pero con un corazón, quién sabe qué tipo de corazón. Y dice Pablo, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Es gente que dejó de conocer, de estudiar, de aprender. Se metieron a la iglesia y se quedaron. Pero compadre, imagínese usted un niño que llega a la iglesia y no crece y no se desarrolla. La criatura tiene 2 años y se queda de 2 años y sigue pasando el tiempo y le crece el pelo, le crece la barba, le crece el bigote. Y ahora usted ve este fenómeno de 2 añitos con 30 años de edad y usted le ve la barba, los dientazos, los ojotes y qué aberración es esta. Esa es la vida espiritual de mucha gente. Llegaron hace 30 años a la iglesia y no crecieron, no estudiaron, no se prepararon, no investigaron, no se desarrollaron espiritualmente. Y Pablo le llama a esa gente carnales. Y no solo eso, sino que le gusta el chisme. Siga leyendo cuando usted tenga tiempo. 1 Corintios capítulo 3 en adelante. Todos los chismes y cómo se divide la iglesia y cómo hay una peleadera y un puro relajo. ¿Por qué pasan esas cosas? Dejaron de crecer espiritualmente. Se zafaron de Cristo. Se inventaron su propia religión. Se inventaron sus propias cosas. Y ahí de usted sí lo quiere sacar de la iglesia. Porque ellos siempre tienen la razón, para que vean qué razón tienen. Se alejaron de la Biblia, se alejaron de la oración, se alejaron, inclusive se alejan hasta de la obra misionera. Tenga cuidado, por favor, estudie, investigue, aprenda. O de lo contrario, usted va a ser un carnal de esto. Hoy en día hay tantos líos en las iglesias que uno viaja por el mundo entero. Razón, esta cuestión. Dejaron de estar en Cristo y no volvieron a estar en Adán, pero están en Adán. Entonces ya no son naturales porque dicen creer en Dios. No son espirituales porque no están completamente entregados a Dios. Ahora son carnales, como dice el apóstol Pablo. Necesitamos aterrizar, pero pienso que vamos a tener una semana bien caliente con esta frase en Cristo. Y lo vamos a hacer despacio, para que a usted se le haga más fácil entender el valor, el significado, la profundidad, la trascendencia, la belleza, la elegancia, la grandeza de esta frase en Cristo. El universo entero quisiera tener este privilegio que tenemos nosotros de aprender, de conocer, de profundizar en estos asuntos que tienen que ver con la salvación y la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo número 3. Recuerde, estamos haciendo un breve repaso de lo que es en Cristo en el libro de Romanos. Y ahora entramos a la sección que tiene que ver con la certeza y la seguridad de la salvación. Ya vimos de la condenación, vimos de la justificación por la fe, Romanos 3:24, pero ahora esta es la primera cita de Romanos capítulo número 6, versículo 3, la sección de certeza y seguridad de la salvación, que son los capítulos 6, 7 y 8. Ponga cuidado, esto es hermoso, es sabroso. Lo mejor de esto es que usted no siente sabor de condenación, porque la condenación ya Pablo la presentó en Romanos capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. La justificación la presenta capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5, versículo 21. Y la
certeza y seguridad de la salvación, capítulo 6, 7 y 8. En el capítulo 6, mire qué cosa linda aparece en el versículo 3, cuando vemos la palabra en Cristo. Ponga cuidado, y cuando se ponga más bueno, vamos a terminar para que usted tenga que volver mañana otra vez y después siguiendo el día siguiente, a ver si seguimos la semana entera. Romanos capítulo 6, versículo 3. La palabra en Cristo, dice el versículo 3, ¿o no sabéis, dice Pablo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que somos bautizados en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que espiritualmente vivimos la experiencia de Cristo. Morimos en Cristo. El hombre viejo es sepultado con Cristo. Cuando somos sepultados en la tumba líquida, como le llaman, cuando somos bautizados y nos sumergimos debajo del agua, espiritualmente estamos muriendo a la vida pasada, al hombre viejo. Y cuando subimos del agua, resucitamos a una vida nueva. Es más, mire lo que dicen los versículos 4 al 6, y allí vamos a aterrizar. Y quédese bien motivado para la próxima sección en el día siguiente. Dice Romanos capítulo 6, versículo 3, Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y dice Pablo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No me diga a mí que usted está en Cristo, no me diga a mí que usted es cristiano, no me diga a mí que usted pertenece a Cristo cuando usted está viviendo la misma vida que vivía antes de bautizarse. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Y dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dice Pablo, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cómo me dice a mí usted que usted es un cristiano cuando usted está viviendo igualito con el hombre viejo que usted vivía antes? Es una falta de respeto. Y el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si hemos sido bautizados en Cristo, entonces hemos comenzado una vida nueva. Amigo, amiga, hermano, hermana, es hermoso, es profundo, es interesante entender estas cosas. Oremos a Dios que nos dé vida y salud, para que nuestra mente se despierte con la palabra de Dios, para que nuestra vida empiece de nuevo. Y usted me dirá, pastor, ¿y me puede dar otro ejemplo, por favor, un poquito más claro? Claro. Mire lo que dice Efesios capítulo número 2. Mire qué cosa linda, el antes y el después. Efesios capítulo número 2. La Biblia es un mapa. La Biblia es tan hermosa que nos presenta las cosas bien claras porque es la palabra de Dios. Dios sabe que nuestro cerebro está muy maltratado, que nuestro cerebro, el pecado, lo fue dañando y atrofiando. Y Dios quiere volver otra vez a trabajar con tu cerebro, a reprogramar. Quiere que el Espíritu Santo venga con su caja de herramientas, la palabra de Dios, y empiece a arreglarte la cabeza, a arreglarte la mente, porque, hermano, la verdad que la mente nos las han dañado bastante, ¿no? Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y añade detalles ahora el apóstol Pablo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es el diablo. Pablo está diciendo, ustedes vivían como la voluntad que el diablo tenía. Ustedes estaban viviendo como el diablo quería. Y sigue diciendo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa hijos de ira? Significa
que estábamos viviendo una vida en contra de la voluntad de Dios, estábamos viviendo una vida que destruía lo que Dios había creado, estábamos viviendo una vida que hacía afrenta a la santidad y a la belleza de nuestro Dios Todopoderoso, estábamos viviendo una vida que atentaba con destruir las cosas que Dios había hecho. Lo que enciende la ira de Dios es todo aquello que intenta dañar lo que Dios ha hecho, que intenta destruir el bien que Dios ha hecho para sus hijos. Cuando usted lee la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Cuando el pecado sale, cuando el pecado surge para dañar a los hijos de Dios, para dañar la creación, se enciende la ira de Dios para consumir eso que hace daño a su creación, eso que hace daño a sus hijos. Hijos de ira, porque estamos dañando y destruyendo. Y es hermoso, dice ahora el versículo número 4, pero Dios, esa es la belleza que me gusta, pero Dios. Estamos en esa situación, en esa condición, haciendo esas cosas, estamos siendo dominados por el diablo. Acaba de orar, dice, pero Dios. Sí, es una situación real, pero Dios. Sí, pero Dios, dice el apóstol Pablo. Y ahora mire qué cosa linda dice, pero Dios. Y añade, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Qué está diciendo Pablo? Pero Dios, misericordia, que sabe lo que te está pasando, que entiende lo que se está ocurriendo, que sabe que no puede librarte por tú mismo. Dios quiere suplir tu necesidad, misericordia. Dios descubre tu necesidad, viene y la suple. Dice el versículo siguiente, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esa es la belleza, esa es la elegancia. Si Dios lo permite, cuando estudiemos el libro de Efesios, vamos a profundizar más en estas cosas. Pero bueno, vamos a recoger los bates y las pelotas y vamos a cerrar esta sesión de hoy. Repasemos brevemente algunas cosas. Número 1, estamos trabajando con la serie La familia en Cristo. Y estamos empezando el primer tópico de la temática en Cristo. ¿Qué significa en Cristo? El apóstol Pablo, decíamos, utiliza esa expresión más de 150 veces en sus cartas. Y en el Nuevo Testamento, Pablo es quien más escribe y hace una presentación más profunda, teológicamente hablando, con relación al valor y al significado de la salvación. El libro de Romanos es un clásico que nos presenta la salvación de una manera muy hermosa, muy interesante. Estamos tomando Romanos como punto de partida para ver durante esta primera parte lo que es la frase en Cristo en el libro de Romanos, siendo que Romanos es una tesis sobre la palabra salvación y recuerde que la salvación es Cristo. Entonces estamos trabajando en eso. Vimos la estructura de Romanos y ahora estamos yendo en cada sección de la estructura buscando la palabra o la frase en Cristo en las distintas secciones para entenderlas y entonces entender en Cristo lo que aparece en el libro de Romanos. Cuando terminemos todo eso, entonces vamos a trabajar con el libro de Efesios y así iremos por las cartas de Pablo buscando en Cristo en todas las cartas de Pablo. Esperamos cuando todo eso termine que usted tenga un cerebro reseteado, un cerebro reprogramado, porque el Santo Espíritu viene y te reprograma el cerebro. Terminemos con esta cita en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 para que tenga una idea de qué es lo que va a hacer el Espíritu con la mente suya. Mire 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 y lo hermoso es que cuando el Espíritu trabaja y completa su trabajo que dura toda la vida, pero a medida que va trabajando en usted, la gente se da cuenta que algo está pasando en su mente. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo número 17 y 18. Dice el 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad. Y dice el 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, dice Pablo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que se espera de una persona cristiana, lo que se supone que debe ocurrir en una vida cristiana es que usted vaya siendo transformado de gloria en gloria.
metamorfo, que usted vaya cambiando de gloria en gloria, no de caída en caída. Este relajo de que me caigo hoy, mañana me levanto, me caigo, mañana me levanto, y con una consolación tonta de que no importa las veces que te haya caído, lo que importa las veces que te haya levantado. ¿Y qué relajo es? Y usted no se cansa de caerse y levantarse. Es un relajo, es un relajo. Entonces, dicen en Proverbios capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ya tengo caminando con el Señor 40 años, 41 años. Y ese cuento de que tiene que caerte y levantarte, eso no es verdad. Eso no es verdad. Dios es soberano y todopoderoso para mantenerte, como dice el apóstol, sin caída hasta que Cristo venga. Y mi pregunta para ti, ¿lo crees? ¿Crees que Dios es todopoderoso para mantenerte sin caer? ¿Quiere mantenerte sin caer? Recuerda, por favor, baja, copia libremente, gratis en la internet, el libro La maravillosa gracia de Dios. Te garantizo en el nombre de Jesucristo que no serás la misma persona después que haya leído ese libro. Ve a la página de La Voz del Consolador. Copia todos los sermones que hay sobre la oración. No hay nada más poderoso en la tierra que la oración. La oración, la oración, la oración. Ve a la página. Tu vida se mide espiritualmente a través de tus oraciones. La oración es el termómetro que te dice cómo tú estás. Si no estás dedicando tiempo a leer la Biblia, ni estás dedicando tiempo a la oración, significa que tú estás muerto espiritualmente. Tiene que fingir y aparentar lo que tú sabes que no eres. Necesita la oración porque es la oración la que te pone en comunión con el Dios Todopoderoso. Y es la Biblia que te instruye y te enseña acerca de la vida y obra del Dios Todopoderoso. Yo termino con una simple pregunta. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿aceptas que el Espíritu Santo venga y empiece esta obra de transformación, de cambio, esta metamorfosis, que te cambie la naturaleza, que te dé la simiente de Cristo, que pueda nacer de nuevo? Me fascina 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, cuando dice, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Aceptas que el Espíritu Santo te cambie y te transforme en la vida? ¿Acepta vivir en Cristo? ¿Acepta entregarte a Cristo? ¿Aceptas renunciar a tu vida pasada y al hombre viejo para que el Señor te transforme en una persona nueva? ¿Aceptas eso? Recuerda que es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Cuando iban para la casa de Jairo en el camino, a una mujer tocó a Cristo y se sanó. Y mientras Cristo está hablando con la mujer y diciéndole, hija, ve en paz, tu fe te ha hecho salva, alguien le dijo a Jairo, mira, ya tu hija murió, deja al maestro en paz. Y Cristo miró a Jairo y le dijo, no temas, cree solamente. Y llegó a la casa de Jairo y efectivamente la muchacha se había muerto. Pero Cristo solo una frase, talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la resucitó. Ese mismo Jesús que resucitó a Lázaro, que resucitó a la hija de Jairo, que resucitó al hijo de la viuda de Naín, también te puede resucitar a ti espiritualmente. Recuerda que hubo un hombre en la sección del capítulo 8 y 9 del libro de San Mateo, en esa sección evangelística de Jesús, que le dijo, maestro, te seguiré toda la vida, por todas partes, pero déjame enterrar a mi papá. Y Cristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay mucha gente muerta espiritualmente. Son muertos espirituales que entierran a muertos físicos. Si tú reconoces que eres un muerto espiritual, ven a Cristo. Cristo tiene poder de resucitar los muertos físicos y tiene poder de resucitar todavía los muertos espirituales. ¿Aceptas el desafío? ¿Acepta que el Espíritu Santo te cambie y te transforme? ¿Acepta entregarle tu vida a Jesús? ¿Acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Acepta permitir que el Espíritu venga y te transforme y te convierta en una persona obediente? ¿Ser un esclavo de la obediencia, de la justicia para la gloria de Dios? Si tú dices sí, levanta la mano conmigo y terminemos con una oración. Padre amado, muchísimas gracias, Señor, por el santo honor y el sagrado privilegio de estudiar su palabra. Señor, gracias por darnos a Cristo. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por los trabajos de los ángeles. Gracias, Señor. Muchísimas gracias por la obra de la redención.
Hoy, Dios, le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Hoy le entregamos nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Hoy declaramos y presentamos ante todo el universo que usted es nuestro Señor y nuestro dueño. Hoy nos rendimos a usted. Hoy aceptamos a Cristo. Hoy queremos vivir en Cristo. Y hoy, Dios, le damos todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos cambie, nos transforme y reflejemos la belleza y la santidad de Cristo. Dios, lo hacemos, lo pedimos, lo aceptamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.